Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Deporte con Actitud. Yo me llamo Marco Moró. Como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy, por supuesto, estoy bien acompañado de mi buen amigo Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ya Marco. Es un placer estar aquí nuevamente. ¿Qué tal? ¿El fin de semana qué tal? ¿Ahora ha sido? Muy bueno. La verdad que me siento muy feliz porque Alianza me dio una victoria antes de Misano. Bueno, entonces acá nomás, pues, ¿no? Acá nomás, porque cuando van a jugar afuera, ¿sabes cómo es, no? Pero bueno. Bien, señores, el día de hoy tenemos, como siempre, a dos invitados de lujo, como yo los llamo, ¿no? Nutricionistas ambos. Ella es Anabela Repeto, que es egresada de la Universidad UCSUR, de Científica del Sur, y de ahí tenemos a Eduardo Morán, un nutricionista también que es coordinador de las selecciones paraolímpicas. Bien, señores, ya venimos después con los invitados, hacemos una pausa comercial y ya regresamos. ¡Bravo! Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Aquí tenemos un invitado especial que se llama Eduardo Morán, nutricionista de la Universidad San Marcos. Tiene una maestría en docencia y su especialidad es nutrición deportiva. Además de eso es profesor universitario también y ha venido acá para contarnos cuál es su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Cuéntanos por favor sobre tu experiencia como profesor universitario. A ver, yo como nutricionista me dedico mucho al tema de consultoría, me dedico mucho al tema de deporte, que es mi campo en especial. Eso me permitió desenvolverme y desarrollarme y actualmente también enseño todo lo que es el tema de nutrición, algunos cursos específicos que son importantes para la formación de nutricionistas. Esto también es parte de todo un desarrollo. Realmente el tema de nutrición es muy amplio. Entonces, trabajar como docente es parte de mi carrera, porque enseño, además doy consultoría, trabajo en campo, trabajo con deportistas. Es súper interesante todo este campo. Y la verdad que el área de nutrición es un ámbito que se puede explotar mucho, no tan solo en un ámbito, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver a un nutricionista en un consultorio, o estar esperándolo en un espacio y que te le recibas y se acabó. No, el nutricionista se puede estar en una universidad, puede estar en el campo, en el deporte, puede estar en un centro de alimentación. Es súper interesante este ámbito. ¿Qué es la ANAP y quién lo conforma? La ANPP. ANPP es la Asociación Nacional Paralímpica y es mi centro laboral principal, es donde yo trabajo con deportistas paralímpicos. ANPP significa Asociación Nacional Paralímpica del Perú.
En ellos nosotros encontramos a deportistas paralímpicos o también ya conocidos como paradeportistas. Este tipo de deporte es súper interesante porque acá encontramos algo que se conoce como paradeporte y movimiento paralímpico. El paradeporte es la adaptación del deporte convencional, el deporte que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, ustedes ven a una persona que hace atletismo, ¿no? La persona está corriendo, a esa persona se le conoce deportista convencional. El deportista paralímpico o deportista adaptado para deporte o para deportista es aquella persona que tiene alguna discapacidad, que puede ser intelectual, puede ser visual y puede ser motor. En este caso estamos hablando de personas motoras con silla de ruedas, amputaciones. Las personas visuales normalmente no ven y realizan deportes totalmente alucinantes. Entonces, esto nos diferencia. Es súper interesante trabajar con ellos. La Asociación Nacional Paralímpica actualmente es un movimiento muy fuerte. Estamos captando mucho más deportistas, tenemos mayor presencia. Si les cuento algo que realmente orgullece mucho a la asociación, por ejemplo, es que en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la única medalla que se obtuvo fue en el deporte paralímpico. La medalla de oro que obtuvimos en los Juegos Paralímpicos fue de una paradeportista que es en el deporte de para-taekwondo. Y fue nuestra única medalla que obtuvimos en esa competencia. Entonces, interesante, de verdad que todo. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo tú llegaste a trabajar en la ANPP y cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegué a Asociación Aguasa? Fue hace años. Tuve la oportunidad de conocer a la presidenta en una reunión y en las conversaciones que tuvimos encontramos que conversando, ¿no? Yo siempre soy bastante interesado entre si hay temas de nutrición. El tema de nutrición no estaba tan fuerte y, o sea, no estaba fuerte en el campo de la Asociación Nacional Paralímpica. Entonces, conversando con la presidenta, le propuse hacer un proyecto ahí en la asociación. Comenzamos a trabajar, me metí porque yo no conocía nada de llegar y no conocer, todo es nuevo, ¿no? Deportes que nunca habías visto, es algo que para personas que no estamos acostumbrados a tratar con personas con discapacidad, es como que, wow, ¿no? Qué mundo, qué alucinante, personas que tienen una capacidad única de desarrollarse de manera excepcional. Y creo que eso es contagioso y cada vez que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos me motivó a mejorar. Entonces, en esos proyectos que hicimos, estuve trabajando con ellos el primer año, apoyándolos, tratando de darles charlas, consejería, trabajar con algunos deportistas. Ya en el siguiente año, como fue muy bueno esto, ya comencé a trabajar con ellos. Y ya desde el 2019 hasta el día de hoy ya estoy trabajando con ellos. Y bueno, fue un tema de tratar de meter mi carrera, ¿no? La carrera en nutrición, como les comento, se puede meter en cualquier lado. Sí, claro. Y creo que ese punto fue importante, ya que no había nutricionistas que trabajen con el deporte paralímpico. Cuéntanos tu experiencia con los deportistas paralímpicos durante la pandemia. A ver, con la pandemia fue chocante porque obviamente cuando hablamos de deportistas todos nos imaginamos a deportistas que están haciendo alguna actividad. Imagina cortarle el hecho en que ya no puede hacerlo. Entonces fue un tema porque les comento también algo, no es que yo trabaje solo, nosotros estamos dentro de un equipo. Nosotros pertenecemos a un equipo que se llama un equipo biomédico, que tenemos a un médico, a un fisioterapeutas, psicólogos y nutricionistas, y todos trabajamos en conjunto, es todo un equipo. No es que el nutricionista está solito, no, estamos trabajando en conjunto. Y dentro de ellos, en la época de pandemia, fue trabajar con chicos que comenzaron a subir de peso muy rápido, no entrenaban, las personas con discapacidad necesitan menos energía, la ansiedad, el estrés hacen comer un poco más y eso hay que ayudarlos. En el caso, el psicólogo, ayudarlos, por ejemplo, cuando tienen que controlar su estrés, su ansiedad, el tema de estar en un lugar todo el tiempo, fue difícil. El fisioterapeuta, están entrenando y se lesionan en casa, ya no hay nadie que los vea. Entonces es muy interesante ese trabajo, ¿no? Y en el caso mío, aconsejarlos, ayudarles en el tema de alimentación, guiarlos para que entiendan. Algunos son nuevos, algunos ya más experimentados. Y realmente el tema del trabajo fue el tema de la educación.
educar a los paradeportistas a que alcancen una mejor manera de alimentación, que entiendan, y creo que fue una muy buena oportunidad. Chocante al inicio, pero luego de ahí fue mucho más manejable. Y estudios, ¿cuál es la preparación física de un deportista paralímpico y encima cuál es su alimentación que tiene? ¿Cuál es? Creo que una de las cosas que a veces tenemos o pensamos cuando vemos a estos deportistas es que su entrenamiento cambia, o que su entrenamiento es más bajo, su entrenamiento es más sencillo. Es totalmente falso. Los deportistas paralímpicos pueden tener una carga muy alta de entrenamiento, muy alta, casi igual que un convencional. Y llegar a esos niveles es bastante exigente. Entonces, lo que hay que diferenciar, creo, es lo que es a veces lo que sí confunde es una persona que está practicando el deporte por hobby, porque le gusta, y que está empezando a alimentarse de manera correcta, pero otra cosa es una persona que compite. Eso es totalmente diferente. Una persona que compite tiene un nivel netamente diferencial, y ahí sí la alimentación es totalmente diferente. En cambio, una persona que está empezando, las recomendaciones, las observaciones que nosotros le podemos dar ayudan un montón para que puedan mejorar. Entonces creo que ese punto es importante. Entonces cuando ya comenzamos a tener estos deportistas grandes que tienen un nivel de entrenamiento mucho más elevado, ellos nos ayudan mucho a entender que el deporte paralímpico puede llegar a tener las mismas exigencias que un deportista convencional. Entonces la alimentación varía, y como todo deporte, cada deporte tiene su estrategia, cada deporte tiene sus características, y en la alimentación no tan solo buscamos en que, coma para que pueda rendir, sino que le permita desarrollarse y alcanzar muchas cosas en el éxito. Así con un plan, digamos, ¿no? Un plan diferencial. O sea, no es que todos reciben lo mismo. Claro. Y eso que es demasiado grande. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos deportistas en natación que tienen diferentes discapacidades. Y cada uno de ellos tenemos algunos amputados con las 4 extremidades, amputados en las piernas, personas que son de talla baja, personas visuales, intelectuales, y cada uno es un mundo diferente. Y la alimentación debe adaptarse a que lo que ellos hagan se pueda cumplir a cabalidad, que tengamos en cuenta algo que también es importante. Por ejemplo, una persona que esté en silla, su digestión es más lenta. Entonces yo tengo que considerar que los alimentos les sean más fáciles de digerir y que al mismo tiempo les permita realizar la actividad. Una otra de las cosas también interesantes es que estas personas también tienen menor masa muscular, pero no es porque no entrenen, sino es que la misma discapacidad hace que tengan menor cantidad de músculo. Y el músculo nos permite trabajar de manera eficiente por un mayor tiempo, siempre que nos alimentemos bien. Entonces es todo un tema de estrategias. Entonces la alimentación ya no es un tema tan solo de velar porque coman bien, sino que esto les permita diferenciarse y avanzar cada vez más rápido a alcanzar sus objetivos. ¿Y tú consideras que, por ejemplo, un régimen nutricional va de acuerdo a la individualidad bioquímica o no lo consideras así tú? Claro, la unidad bioquímica, fisiológica del deportista, o sea, cada deportista es totalmente diferente. No podemos pensar de que todos están en un mismo saco. Claro. Sí, y lo que hacemos nosotros es diferenciarlos, encontrar un trabajo mucho más interesante en los cuales ellos también se sientan identificados con ello, ¿no? El tema de un plan de alimentación, cuando converso con ellos, nos sentamos, nos evaluamos, hace que ellos comprendan de que no es tan solo dejar de comer o como todas las personas que tenemos pensamos, ¿no? Ya, es una persona con discapacidad, no debe comer mucho, o siempre tiene que estar gordito, o que debe comer en un cierto momento y debe dejar de comer, y eso es falso. O sea, un deportista paralímpico realmente de alto rendimiento llega a tener una necesidad alta, elevada, necesita estrategias y puede ser considerado casi al mismo nivel que un convencional, hasta no puedo decirlo al mismo nivel,
porque el deportista paralímpico, la única discapacidad es la que él se la permite. Y eso yo lo he descubierto trabajando con ellos, descubriendo sus cualidades, descubriendo cada uno de sus características, hablar con ellos, entender sus estilos, o sea, toda la historia que viene atrás. Te permite comprender que el deporte paralímpico es demasiado alucinante, que te das cuenta que estar inmersos y que con un aporte como el tema de mi carrera, que es la nutrición, podamos mejorar, podamos ayudarlos a alcanzar y se sienten identificados, porque en otros países esto no es algo nuevo, esto ya existe. Entonces en nuestro país hemos desde Lima 2019, desde que nos dieron las cámaras, salimos en la televisión, los deportistas se lucieron, hicieron uno de los mejores desempeños y que se ha visto una mayor cantidad de deportistas. Creo que nos permitió entender que están ahí, o sea, han estado ahí y ahora hay que tratar de darles más foco. Y eso es justo lo que les comentaba con la medalla, ¿no? Súper interesante, y eso demuestra la diferencia que tenemos para poder darles una alimentación correcta y que ellos puedan seguir avanzando, ¿no? Hay diferencias en la alimentación según el deporte, ¿no? Claro, de hecho, cada deportista, no es lo mismo trabajar con un deportista visual, un deportista intelectual, un deportista que tiene una discapacidad motora, que se moviliza en silla, y también hasta el mismo género, ¿no? No es lo mismo hablar de una deportista mujer con un deportista varón, siendo la misma discapacidad. Entonces, cada uno de ellos busca una estrategia diferente y adaptada, porque a veces para una misma discapacidad tú puedes tener, por ejemplo, ¿no? La misma discapacidad, pero una persona come algo y no le cae mal, y otra persona come lo mismo y le cae mal. Entonces hay muchas particularidades que son parte de su discapacidad, la operación que tuvieron, los fármacos que utilizan. Entonces todo esto es totalmente importante, ¿no? Y además que en el deporte paralímpico las características de cada uno de ellos, obviamente que le va a permitir de una u otra manera alcanzar ciertos objetivos que con la nutrición queremos llegar a alcanzar de manera mucho más rápida, ¿no? ¿Podría, por favor, darnos dos ejemplos de alimentación en dos deportes diferentes? Claro, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con atletismo, que es un deporte, digamos, que se caracteriza por la velocidad, es decir, por la rapidez. Es un deporte que es rápido, o sea, que tienen que hacer 100, 200 metros, que esas competencias duran, en el caso, algunos casos, segundos y menos de un minuto, que las diferencias que nosotros tenemos, por ejemplo, con un deporte de equipo, por ejemplo, fútbol. Nosotros tenemos ahí dos fútbol interesantes, que son fútbol PC y fútbol ciego. El fútbol ciego, si alguno tiene la oportunidad de verlo, y realmente les digo así, si alguien tiene la oportunidad de ver un partido de fútbol ciego, se va a quedar asombrado. El fútbol ciego son personas que no ven, tienen visores, no ven nada y controlan el balón con un balón sonoro. Imagínate no ver nada y controlar un balón y llevarte a las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo se acercan? Ellos se acercan con el sonido, el balón, y cada vez que tú te vas moviendo, tú dices voy. Entonces tú te vas moviendo, voy. Entonces todos los, en este caso, tienen el control muy bueno de balones, porque hacen piruetas, hacen llevadas, hacen un espectáculo con el balón. Y ellos se desarrollan, por ejemplo, de manera diferente, ya que su deporte no dura un minuto, segundos, en ellos dura un partido. Entonces estamos hablando de un tiempo mucho más largo. Y las necesidades que tienen ellos es totalmente diferente, y más aún para una competencia. Entonces la alimentación radica en conocer el deporte, aplicar la estrategia adecuada para el objetivo que estamos buscando, y que dentro de ellos eso pueda cumplir las necesidades. La alimentación, hay muchas generalidades, o sea, podría decirle hay que comer frutas, hay que comer verduras, consumir proteínas. Por ejemplo, ¿no? Otro de los tabúes es si deberían utilizar suplementos o no un deportista paralímpico.
Y la verdad es que sí. Pero la idea es que entendamos que la suplementación no es aquella persona que llega con 20 barriles, ¿no? y de diferentes tipos, sino es que consuma lo necesario, que tengan evidencia. Por eso es que nosotros los profesionales, los nutricionistas deportivos, conocemos cuáles tienen evidencia y realmente cuáles recomendamos. Y también conocer al deportista, ¿no? O sea, que eso le permita, ¿no? Porque hay algunos que consumen unos fármacos, tienen problemas renales, hay patologías, que eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todas esas consideraciones ya nos va impartiendo a una diferenciación en el ámbito nutricional. ¿Qué es lo que más te ha impactado de tu trabajo con los deportistas paralímpicos? El hecho en que creo que una de las cosas que me impacta demasiado en ellos es la resiliencia, las ganas de mejorar, la superación, no tener límites. O sea, cuando tú llegas, y yo cuando llegué y vi a los deportistas paralímpicos, fue ver personas que tal vez no estás acostumbrado a pensar que pueden hacer, y que al final de cuentas la emoción de que alcanzaron sus objetivos, ver la fuerza que tienen, ver la garra, sacarse toda la energía por el país, porque estos, los mejores, compiten afuera, compiten con otras personas con la bandera de Perú en el pecho, y se logran y alcanzan los objetivos. Y es una satisfacción tremenda, y te olvidas de que son personas que están en silla, te olvidas que son personas que no te ven, te olvidas de son personas que a veces te entienden un poco más lento y que tienes que hablar un poco más despacio para que te puedan comprender. Pero esa satisfacción de trabajar con ellos es lo más grande, creo. Yo realmente me siento muy orgulloso de trabajar con estos deportistas, ser parte, conocerlos. Tengo deportistas que tienen años, que han pertenecido a deporte convencional y trabajan con deportistas paralímpicos como tal, como los nuevos. Tengo pequeños, jóvenes, niños, y es una satisfacción única. La verdad, yo realmente me siento muy feliz de trabajar con ellos. Para mí es todo, son todo. Y una recomendación de que tú le des a una persona que quiere hacer deporte en la asociación. Para pertenecer a la selección nacional, lo primero que tienes que hacer es aprender que todo tiene una etapa. Puedes contactarte, buscarlos, porque ahorita estamos en un tiempo en el cual nosotros queremos que esto sea mucho más grande. O sea, la asociación es algo no pequeño, no es que nosotros nomás vamos a reunirnos, sino es que toda persona que tenga discapacidad tiene la oportunidad de entrenar, conocer el deporte que se le adapta a su característica y se puede desenvolver. Y si obviamente se preparan, pueden llegar hasta representar al país. Y le da una oportunidad, es una oportunidad muy bonita. Y esto también hace en cuenta la responsabilidad de su alimentación, su recuperación, su descanso, y algo que es característico de un deportista, ¿no? O sea, completo, ¿no? Una persona que se desarrolla de manera personal, al nivel individual, al nivel como persona, como profesional, como deportista en todo ámbito, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad. Y en la alimentación, comprender que todo es un proceso. Yo siempre doy este mensaje, ¿no? Si tú quieres comer bien como deportista, primero tienes que aprender a comer bien. Algunos quieren solamente comer como deportista ya porque estoy haciendo deporte. Ya estoy haciendo un deporte, estoy jugando fútbol, ya tengo que comer como deportista. No, o sea, primero aprende a comer bien. Nada de comerte tu pizza, nada de cosas. En realidad, o sea, todo depende de lo que tú necesites. Por ejemplo, hay personas que tienen que comer 5.000 calorías y para eso tienen que comerse 3 tabajas de pizza y no hay ningún problema, que no es malo, porque es lo que necesitan. O sea, la idea es comprender que la alimentación no es tan solo lechuguita, pollo, ¿no? O sea, la alimentación es mucho más compleja, y en el deporte no es el que se vea bien, es que lo ayude a rendir, por eso la palabra es rendimiento, y que permita desarrollarse, ¿no? Y en el caso de personas que están ingresando, poco a poco podrían ir mejorando, ¿no? Y eso ya les daría una necesidad mucho más diferencial cuando ya alcancen estos puntos, ¿no?
Bueno, es realmente interesantísimo todo, Eduardo, pero lamentablemente, bueno, el tiempo se saca corto, ¿no? Esto no te preocupes, esto que ya habrá una segunda oportunidad para conversar. Pero bueno, ha sido realmente interesante, ¿no? Y sobre todo para los chicos que quieren hacer un deporte, pero bueno, no saben cómo comer, ¿no? Bueno, yo pues en mi caso no soy profesional, pero entreno. Pero bueno, yo sí no tengo un régimen, ¿no? Yo sí le entro a todo, a todo. Bueno, amigos, esto ha sido, bueno, todo por este bloque. Ya venimos con nuestra segunda invitada, que también nos va pues, a comentar un poco sobre sus experiencias. Muchas gracias. ¡Chao! El abuso sexual infantil es un delito que afecta gravemente a nuestras niñas y niños. Protegerlos es nuestra responsabilidad. Si conoces a alguna niña o niño víctima de abuso sexual, escúchalo, créele y denuncia al agresor. Busca ayuda legal y psicológica marcando desde tu teléfono el número 100 e infórmate en www.cicb.pe. Ministerio de Educación. Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Amigos, a su programa favorito, Deporte con Actitud. Esta vez nos acompaña Anabela Repleto, como yo la mencioné al inicio de este programa. Ella es nutricionista en la UCSUR. Además de eso tiene una maestría en alimentación y educación en nutrición. Trabaja además con pacientes con obesidad mórbida y cirugía bariátrica. Sí. Bienvenida, ¿cómo estás, Anabela? Gracias, bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quisiera de que nos cuentes qué cosa es exactamente obesidad mórbida. Bueno, es un grado de obesidad que ya sobrepasa, digamos, los índices de masa corporal dentro de los rangos normales, ¿no? Hay tres tipos y ya cuando sobrepasa el nivel 3, que es el nivel extremo, se considera obesidad mórbida. En este caso, en estos pacientes es donde se sugiere como alternativa la cirugía bariátrica. Entonces, ahí hay todo un tratamiento nutricional importante, cambios bastante importantes en su alimentación, que es lo que veo bastante.
¿Por qué decidiste dedicarte a trabajar Sí. con pacientes de esa condición? Bueno, con los pacientes de cirugía bariátrica, porque en principio vi que era una forma de ayudar, y sobre todo a gente que había luchado por muchos años de bajar de peso, estar en un peso saludable, poder hacer algún tipo de deporte, y el sobrepeso importante no les permitía pues cumplir sus objetivos y sus sueños. Y cuando empecé a ver los resultados que tenía, me gustó muchísimo poder ser partícipe de ese sueño que ellos alcanzaban, ¿no? Así que con eso uno tras otro, y así fue que empezamos con más pacientes así. Y dinos, ¿en qué cosa consiste eso? O sea, lo que es la cirugía bariátrica, ¿en qué cosa consiste? Hay varios tipos de cirugía bariátrica. La que se practica más en Perú es la manga gástrica. Consiste netamente en un corte en el estómago, reducen el tamaño del estómago más o menos al diámetro que tendría el esófago. O sea, es como si te dejaran el estómago del tamaño de un plátano, por así decirlo. La capacidad gástrica se reduce considerablemente, la persona se siente saciada a la hora que come, por ende no come tanta cantidad. Hay también algunas intolerancias alimentarias, entonces hace que la persona también como que se modere más en sus comidas. Entonces, netamente por déficit calórico van bajando progresivamente de peso. Tú tienes un hijo con autismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, mi hijo tiene ahorita 6 años y medio y lo diagnosticaron aproximadamente a los 2 años y medio. Ha sido una experiencia fuerte, difícil, bastante, ¿cómo decirlo?, con muchos retos. Creo que lo más importante cuando se encuentra, o sea, cuando nos dan el diagnóstico, es cómo la nutrición también puede ayudar, no solamente a sus terapias ocupacionales y su terapia de lenguaje, sino también cómo la alimentación lo puede ayudar a estar más presente, a poder desarrollarse mejor, a estar físicamente más sano, también menos inflamado. Entonces, sí, por ese lado. Y justo ese tema, ¿no? Quisiéramos saber en qué cosa consiste su alimentación de él. Sí, empezamos primero con 2 pautas básicas, que fue primero quitar el gluten de la dieta y quitar la caseína, ¿no? El gluten es la proteína que está en el trigo, en la cebada, en el centeno, y la caseína es la proteína que está en todo lo que son los lácteos. La alimentación creo lenta, ¿no es cierto? O sea, Sí, o sea, de hecho los cambios fueron progresivos, buscamos reemplazos, ¿no? O sea, si yo le daba una leche de vaca siempre en las mañanas, se la reemplacé por una leche vegetal y felizmente lo toleró bien. En el caso, por ejemplo, del pan o las galletas, lo cambié por almidones sin gluten, ¿no? Pueden ser galletas de arroz, galletas de almendra, y fui tanteando y fuimos buscando reemplazos, y poco a poco fuimos encontrando su dieta, ¿no? ¿Qué alimentos restringes a tu hijo? Por el momento restrinjo todo lo que son lácteos, es decir, leche, mantequilla, quesos, cremas de leche, y en el caso del gluten restrinjo el trigo, restrinjo cebada, restrinjo el centeno. ¿Azúcar también? Sí, ese es otro alimento que también restrinjo bastante, que es el azúcar. De hecho, prácticamente él se ha criado sin azúcar, ¿no? No he tenido nunca que endulzar una leche o, no sé, un postre o lo que sea. No, siempre he tenido los sabores naturales de los alimentos, y el azúcar es de los que más restringo también. A ver, mira, hay un régimen que se usa mucho para las personas que tienen un trastorno generalizado en tu desarrollo, ¿no? Coméntanos este tema. Sí, en principio cada paciente es individual, ¿no? Sus requerimientos y sus necesidades lo ameritan así, sobre todo cuando se ven los diferentes análisis que hacen, por ejemplo, de alergias alimentarias, o por ahí un análisis de ácidos orgánicos. Se ve qué alimentos tolera bien y qué alimentos no está tolerando bien. Entonces, en principio se restringen gluten y caseína como los principales, luego sigue el azúcar, luego sigue la soya, cualquier también alimento transgénico,
Finalmente también se restringen aditivos como colorantes, preservantes y lo que se busca luego de que ya tienes toda la batería de análisis bioquímicos es si es que por ahí la persona necesita una dieta baja en oxalatos, necesita una dieta baja en sulfuros, baja en histamina. Entonces ahí hay unas cuantas restricciones más, pero finalmente en la variedad se puede encontrar más alternativas de alimentación y no tiende a ser una alimentación tan restrictiva ni tan insípida, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota con tus pacientes que quieras compartir? Es que, bueno, yo tengo pésima memoria, pero yo creo que lo que sí me queda grabado es cuando se logran cosas. Tal vez lo que puedo acordarme de mi primer paciente de trastornos del desarrollo, que fue mi hijo, porque como les mencionaba, o sea, yo he estudiado nutrición, pero temas de nutrición y trastornos de neurodesarrollo nunca lo toqué ni en el pregrado ni en la maestría. ¿Ha sido algo para ti nuevo, digamos? Ha sido empírico y luego me he dado cuenta que sí, en otros países es totalmente estudiado y bueno, en fin, acá falta un poquito más, pero muchas nutricionistas se están empapando en el tema. Y de verdad, cuando empecé a hacer los cambios con mi hijo, la anécdota que te puedo contar es que yo quité gluten y lácteos de un momento a otro, lo toleró bien, no hubo una abstinencia ni resistencia felizmente, pero lo que te puedo contar es que se los quité y a los 2 días mi hijo levantó la cabeza y me miró. Entonces esas cosas sí me impactaron, ¿no? El haberlo sentido más presente solamente haciendo esos pequeños un cambio cambios. importante, ¿eh? Mira tú, Sí, ¿eh? sí, porque usualmente yo me acuerdo de él de chiquito, antes del diagnóstico, en la época de que me dieron el diagnóstico, él era un niño que corría alrededor de la mesa mirando hacia abajo y corría y corría y corría. Y de verdad que dije, bueno, no tengo nada que perder. Un mes se lo quito, le quito el pan, le quito la leche, el yogur, no va a pasar nada, ¿ya? Y de verdad, a los 2 días el niño levantó la cara y nos miró, a mí y a su papá. Y ahí dijimos, esto es. Y desde ahí ya van 4 años y pico, todo muy bien. También por eso de que tú también comes así, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, me di cuenta después cuando lo apliqué en mí que efectivamente me siento menos embalonada, mi digestión es mejor, mi concentración también y hasta incluso mi estado de ánimo es mucho más feliz, por así decirlo. Dime, ¿algún consejo de que tú le puedas dar a los padres que tienen hijos con habilidades diferentes? Bueno, siempre la infancia es dura. Y eso también yo lo escuché de otra mamá que hablaba de su hija con TDAH. La infancia es dura porque no sabes a lo que te enfrentas, qué dificultades va a tener, qué va a alcanzar, por ahí qué no va a alcanzar. Pero es importante ir paso a paso y ir, día por día. Experimentar con la alimentación, qué cambios ves, qué cambios por ahí no surtieron ningún efecto. Cada niño es diferente. Hay niños que tienen trastornos gastrointestinales y necesitan estos cambios, como hay niños que de pronto no lo necesitan, ¿no? O sea, es un porcentaje bajo, me parece, pero es importante igual hacer los cambios, mejorar su estado de alimentación también. También hay niños con obesidad y que tienen trastornos del neurodesarrollo, así que es importante asesorarse bien, ir experimentando más o menos las cosas y tener mucha paciencia, mucha paciencia. Eso es básico, ¿no? Así es. A ver, bueno, lamentablemente tú sabes que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es corto en la televisión. Sí, ¿no? Bueno, obviamente pues habrá otra oportunidad, Sí. no te preocupes de conversar más porque hay más preguntas, ¿no? Que hay que hacerte, pero bueno, lamentablemente ha sido así. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Por supuesto, no me quiero olvidar, ¿no? De siempre agradecer a Agua Cielo, que es el agua de que siempre nos acompaña en cada programa, ¿no? Siempre está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo es? Agua Cielo. Eleva tu vida. Está, eso es, ¿eh? Mis amigos, ha sido todo por hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.